Señores, muy buenas tardes. Yo les dije desde el viernes pasado que yo tenía un invitado hoy muy especial. El general retirado, pero general siempre. José Miguel Soto Jiménez. General, muchas gracias. Pero venga acá, no faltaba más. Ay, sí. Más que un cumplido, quiero decirle que yo me siento muy bien cuando vengo a este programa, cuando soy invitado, y soy un invitado recurrente. Ay, sí, eso es Pero verdad. usted tiene algo que comparte conmigo, que es el amor a la República Dominicana. Amén. Y eso me eleva a mí el espíritu. Gracias. Bueno, nosotros vamos a comenzar con Haití, si usted me lo permita. Pero después yo quiero que no dejemos de mencionar el nuevo aniversario de la muerte, del ajusticiamiento como del generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina, que con él muerto mucha gente le dice Chapita, pero con él vivo no se atrevían, Sí. ¿verdad? Porque eso es lo que, eso es Manuel Núñez que dice, con Trujillo muerto han escrito una caterva de libros y entonces ese asesino, pero con él vivo no se atrevían. Sí, así es. Y de insultarlo, pero con Trujillo muerto. Sí. Entonces después yo quiero que usted, porque tiene 2 libros, uno, el Trujillicón, el Trujillicón, póngamelo en pantalla un momentito, porque cojamos, ahí está, vamos a ver, no lo veo bien, ahí está el Trujillicón, la portada del Trujillicón, se puede conseguir en Amazon, dicho sea de paso. Y también tenemos el Malfiní. Sí. Usted se ha dedicado a analizar esto, Sí. la dictadura de Trujillo, lo que significó Trujillo, mire Malfiní aquí, también en pantalla. Y después vamos a conversar sobre esto, porque usted tiene una tesis interesantísima con respecto a Trujillo. Pero comenzamos con Haití. Tengo en mis manos, señores, después les voy a hablar, no ahora. Mira, muchacho, tose para allá. A ver, yo que estoy hablando de la mascarilla, este está tosiendo. Están hablando de la necesidad de la mascarilla, ¿verdad, general? Usted le dio una influenza muy mala. Sí, y un descuido mío, porque yo hace un año más o menos, o un poco más de un año, yo me vacuné de la influenza. Sí. Y óigame, hacía tiempo que a mí no me daba gripe, pero cuando debí ponérmela ahora, ¿verdad? La percuté, o sea que no, Ay, sí. y entonces me produjo ese malestar. trance, voy a llamar ese trance, sí. Que se vio bastante adolorido, Sí. para no decir otra cosa. Sí. Después hablaremos sobre eso. General, Haití. ¿Podemos tener esperanza de que este gobierno, este consejo de transición con el nuevo primer ministro, realmente va a hacer algo? Mire, ahí hay un ritornelo, vamos a llamarle así, Sí. de lo que está pasando en Haití. Hay que tomar conciencia que ha pasado siempre. Ay, bueno. Lo que ha pasado siempre. La historia de Haití está marcada por ese signo de inestabilidad y sobre todo, yo lo he dicho varias veces, de barbarie. De barbarie. De barbarie. Bueno, si le echamos manos a la historia, vamos a ver, y es algo que yo repito mucho, pero que marca lo que yo le estoy diciendo y marca el signo de lo que Sí. es Haití. Hay que recordar que el padre de la patria haitiana, Jean-Jacques Dessalines, fue muerto y picoteado. Todavía creo que, bueno, dicen que la cabeza Sí. de Jean-Jacques, una loca que se llama Jean, salió corriendo con ella Oigan eso. hasta el día de hoy. Bueno, y otras barbaries. Bueno, eso Y lo penoso, y perdone, que fueron sus generales, los pero generales claro, de él, lo mismo. lo mismo. Lo mismo, es un Petión estado y Cristóbal. de barbarie permanente que ha sufrido el pueblo haitiano Ay, sí. en todo su devenir histórico. Naturalmente, ahora yo he dicho también que antes había una etiqueta que le ponían esos mismos organismos internacionales. Decían que Haití era un estado fallido. Ujú. Yo decía en esa ocasión que no era fallido, sino fuñido, Ay, ¿verdad? Para usar un dominicanismo. sí. Bueno, y entonces, dentro de ese concepto que hemos visto, el problema de ahora de Haití, que la gente no acaba de comprender,
hay estudiosos que sí lo han dicho, entre ellos el presidente Fernández ha dicho, de otra forma naturalmente, del colapso del Estado haitiano. Bueno, pero yo creo que es un fenómeno interesante desde el punto de vista societal, el hecho de que el problema no es que ya es un Estado fallido, el problema es que el Estado no existe en Haití, no solamente porque no es legítimo su funcionario, todo, porque se ha violado sistémicamente la Constitución y se han cumplido todos los plazos, ¿verdad?, sino porque desde el punto de vista estratégico Haití ha perdido los atributos fundamentales del Estado. Pues Me explico. No tiene el control de la población y sus recursos, no tiene el control territorial. Así es. Es un fiasco económico y no tiene el monopolio legal de la violencia que lo tiene que tener el Estado en todas las sociedades organizadas. Entonces, lo único que se parece a Haití, fíjese lo que la coincidencia, es Somalia. Ay, Cristo. Somalia tiene 23 años en ese estado de Haití, a pesar y a despecho de la intervención de la comunidad internacional. ¿De qué vive Somalia? ¿Cómo se desarrolla? Sí. Vive el modus operandi, lo que se vive en Haití, el modus vivendi, es precisamente de lo que viven los haitianos ahora, del asesinato, el secuestro, la piratería, etcétera. Pero fíjense la coincidencia de las famosas fórmulas internacionales. Sí. Usted sabía que en Somalia, que es uno de los países más pobres del mundo, el tercer país más pobre del mundo, según las cifras, esas estadísticas oficiales, así como Haití es el país más pobre del hemisferio occidental, Sí. resulta que, no sé si usted sabía, o el público lo sabe, que una de las fórmulas para estabilizar a Somalia, que no se ha logrado, son 5.000 kenianos. Ah, no, pero entonces... 5.000 kenianos, fíjese, porque porque son esas fórmulas que se copian, ¿verdad? Ay, y entonces, Dios mío. yo digo que es un mal augurio, porque si Somalia tiene 23 años en esa situación, donde no existe el Estado como tal, a pesar de que últimamente, cuando hablo últimamente, en los últimos años, se hicieron unas elecciones, se eligieron unas autoridades, pero sigue en ese estado funcionando. O sea que desde ese punto de vista, entonces es un mal augurio. O sea, hacemos una comparación pura y simple. Lo que a usted le inquieta, y a mí también mucho, aunque hay otras cosas que me inquietan, es el hecho asombroso de que las fórmulas internacionales, de los organismos internacionales, se copian. Y usted las conoce muy bien, porque la hemos vivido nosotros. Sí. Yo no sé si a usted no le recuerda, o no le trae el recuerdo, que el Consejo de Estado de Haití es el mismo que se implementó aquí a la muerte precisamente de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Un consejo de Estado. Un Consejo de Estado. Pero Al no principio me- era igual que el de Haití, o sea, son fórmulas que se copian igualitas. Ay, Cristo. Eran 7 miembros Sí. de aquel Consejo de Estado que usted lo... Que encabezó el señor Bonelli. No, primero Balaguer. Ay, sí, entonces salió, se Sí, fue. yo creo que la fórmula fluyó por Balaguer, pero también con influencias internacionales, Ay, pues porque yo no había pensado en recuerde, eso. sí, recuerde que finalmente Balaguer, que presidió el Consejo de Estado, tuvo que salir, Sí. ¿verdad? Yo recuerdo Dice aquello, que no sé si usted brincó por- acuerda dice que brincó por el patio de la de la anunciatura. anunciatura, no, y previamente hubo un discurso del doctor Balaguer. Sí. Yo era un niño, pero no se me olvida por la cercanía que tenía mi abuelo con el doctor Sí, Balaguer, claro. que dijo, más vale un presidente muerto que un presidente fugitivo, y al otro día Y es se verdad, produjo... eso No, el discurso es público, ¿verdad? Bueno, Ay, Dios mío. pero lo interesante en este caso, sobre básicamente su pregunta, sin darle más vueltas, Sí. yo creo que la fórmula, evidentemente, norteamericana, De factura norteamericana. es propio de esas cosas que se hacen o se quieren hacer y que no necesariamente son óptimas o son los norteamericanos en su política internacional en los últimos 60 años
se viven equivocando, ¿verdad? Se viven equivocando. Bueno, pero ahí entra entonces aquello de que los intereses norteamericanos no tienen que coincidir, sobre todo geopolíticos y estratégicos, con los intereses del pueblo haitiano y mucho menos con los intereses de la República Dominicana. Y entonces estamos en desarrollo de esa fórmula. Creo que ya se nombró un primer ministro, sí, creo, un primer ministro que, óigame, que es la misma fórmula que aplicada. era asistente del presidente Bill Clinton, Sí, cuando claro, Bill claro, Clinton, claro. No, estamos llenos de esas cosas. Es igual. Hay haitianos que están diciendo que este señor Connell, Gary Connell, que fue asistente del presidente Bill Clinton, oiga, que se robaron los cuartos, que se robaron los cuartos de la ayuda de Haití. Me llamó un haitiano, periodista. Ese señor se robó los cuartos con Bill Clinton, era asistente de Bill Clinton, de la ayuda. O sea que siempre hay un peligro. No, pero hay otra cosa. No se me olvida, yo estoy seguro que usted tampoco, las intervenciones permanentes de denuncia de don Leopoldo Espaillana Anita. Ay, sí. ¿Verdad? Sobre los negocios de los Clinton cuanto a la riqueza minera. Cierto. De Haití. Sí, permanente. Y yo creo que con evidencias interesantes y hasta pruebas interesantes, ¿verdad? Sí. Él tomó como cruzado eso y cómo eso ha influido en la política dominico-haitiana. Sí. Siempre en detrimento de la República Dominicana. Siempre. Entonces. Ahora, una pregunta muy puntual, como dicen los comentaristas. Sí. Es muy puntual. Sí. Y sacan una retahíla de cosas. Mire, Haití tiene la necesidad de invadirnos y de tomarnos nuestro territorio. Oigan lo que yo estoy planteando, para poder sobrevivir aquello, va a tener necesariamente que tomarnos a nosotros. Mira, yo creo, doña Consuelo, que hablamos de preocupaciones, ¿verdad? Sí. Una de mis preocupaciones, sobre todo después del proceso electoral dominicano y el proceso electoral mexicano, ¿verdad? de ayer, montado en gran parte con el problema migratorio. Sí. Una de las cosas que me preocupa a mí, sin hacer especulaciones, sí, es precisamente que fíjese como el tema que es su tema y sí, que es mi tema, sí, después del proceso electoral se ha diluido. Las voces permanentes siguen ahí, que son lo que yo llamo dominicanistas, por no decirle nacionalistas. sí. Sin embargo, el Estado dominicano, que tomó eso indudablemente como un recurso electoral, precisamente porque, y eso es afortunado, el dominicano tiene una característica de ser muy celoso, extremadamente celoso con ese tema, aunque conocemos gente que no es así. Entonces fíjense cómo ese tema se ha diluido. Yo llegué a decir de forma quizás desaprensiva que a mí no me importaba lo que pasaba en Haití, desconociendo que lo que pasa en Haití siempre se ha reflejado históricamente en la República Dominicana, que a mí me interesaba lo que pasa en la República Dominicana. Y usted ha señalado la persistencia de lo que sigue siendo la principal amenaza. Y más después, y por eso me preocupa, del tema de la migración ilegal. Así. Pero además de la migración ilegal, eso es un enunciado de las deportaciones obligadas, amparadas por la Constitución de la República y por las leyes de la República Dominicana, que hay que hacer. Doña Consuelo, se están tragando. Sí. Cuanto a su pregunta, sí. El problema de la migración ilegal no es racismo ni es resentimiento histórico, señor, es que se está tragando los frutos de la democracia dominicana en cuanto a los alcances, que usted sabe que ha costado mucho en estos últimos 63 años, ha costado mucho la seguridad social, el problema del 4% de la educación y una serie de logros que hemos tenido, que se está tragando esa migración ilegal. Incluso hasta jóvenes que pudieran haber sido los que dirigieran este país murieron
luchando por esa democracia, o sea, sí, cosas claro, tan como los del 14 de junio y todo esto. No, no solamente eso, sino la lucha cotidiana. La lucha cotidiana. Yo recuerdo... Ahora, hay porque quiero hacer justicia con esto, hay una entrevista que está circulando, no sé si usted la ha visto, del canciller Roberto Álvarez, a donde él dice que ahora con las elecciones y la cuestión, una entrevista que está causando, vamos a decir, mucho interés. A mí me pareció muy buena en el sentido de que él está planteando que el gobierno va a seguir con esta política que el presidente llevaba antes de las elecciones. Pero yo creo la entrevista está circulando ahora. Yo creo, yo vi la entrevista. ¿A usted la vio? Me pareció afortunada, enmarcada dentro de la política anterior que él mismo señala. Exacto. Que no eran esas sus apreciaciones. No. Anteriores. Antes de él subir a la presidencia, y se lo hemos dicho. Bueno, pero... Al contrario. Es eso. Ojalá, pero fíjense un detalle interesante, que uno de los problemas que yo siempre he avisorado desde el punto de vista del Estado, para salirnos de la política, del Estado, la política del Estado, es que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Pero debemos tener una política, una. Usted ha tocado usted ha puesto el dedo en la llaga. Una de las características de los últimos tiempos del gobierno dominicano es la carencia de esa política. Es que no hay una política migratoria, no hay una política fronteriza. Pero es que los empleadores dominicanos y los empresarios dominicanos que emplean esa mano de obra son los grandes responsables. Nosotros tenemos, como dice Federico Enrique Gratero, que vernos el ombligo. Claro. Cuando hablamos, son los grandes responsables también de todo esto que tenemos. Interesante la cita de don Federico Enrique Gratero. Que tiene ensayos interesantísimos, Federico. Sobre ese tema. Un beso, Federico. Y un saludo a mi querido amigo. Yo siempre señalo que en ese tema, y se lo he dicho a usted en varias ocasiones, yo soy fundamentalista. Yo también. Yo soy fundamentalista. Mire, no hay razones que valgan. Y hay que pasar de las palabras a los hechos, sencillamente, no por política, sencillamente porque eso lesiona el interés nacional, pero entonces la supervivencia misma de la nación. Pero la supervivencia, ellos plantean que su supervivencia, después que han acabado, como usted dice, desde sus revoluciones, es más, desde antes, porque los franceses lo que fueron fue explotarlos, y con el azúcar, y con el añil, y con la que sé yo cuánto, bueno. Pero ellos entienden que para ellos sobrevivir tienen que invadirnos a nosotros. ¿Usted cree que eso es una mentalidad? No, y no solamente... Ya lo hicieron. Sí, claro, pero eso sigue ahí latente. Yo lo comparo, ¿usted sabe con qué? Doña Milagro, doña Consuelo, yo siempre lo comparo con una olla de presión. Una olla de presión. ¿Usted recuerda el pichuete ese que le ponen la válvula de escape? La República Dominicana tiene que ver mucho con eso. Ahora, yo tengo un problema, yo personal, que yo soy cibaeño. ¿Y? Soy suspicaz. Entonces, los cibaeños son suspicaces. Sí. Entonces, yo siempre he tenido, antes tenía la sospecha, ahora estoy consciente de que hay un plan de la potencia, no de Haití. Porque si usted dice que en Haití no hay Estado, tampoco es incapaz de articular ninguna política al respecto, ninguna. El problema es que, desde el punto de vista geoestratégico, las potencias, y en este caso los Estados Unidos, en su devenir político, que están los liberales gobernando, y la vicepresidente, la Kamala, Kamala es del caucus negro, una figura y defensora de esos problemas. La pusieron por eso. Que está muy bien que defienda los intereses de Haití, pero no en contra de la República Dominicana. Entonces yo pienso que hay un plan al respecto, pero ya no es un secreto. Se ha dicho públicamente. Se ha dicho públicamente y tenemos pruebas tangibles sobre ese interés.
no solamente de como se ha dicho, de que la República Dominicana no puede ser el problema, no puede resolver el problema de Haití, sino que doña Consuelo lo está haciendo. Lo está haciendo. Lo está haciendo, y entonces claro. Yo veo por donde quiera, y no es una neurastenia mía, yo veo por donde quiera el acecho de la hidra de 7 cabezas que amenaza nuestros intereses nacionales. Pero es así. En ese sentido. Y entonces, yo quiero decirle algo que, yo no sé si usted recuerda, reciente, la declaración de las Naciones Unidas y de organizaciones de las Naciones Unidas, donde hablan precisamente de que nosotros debemos nacionalizar a los ilegales. Sí. Que vuelvo y le digo, sí, que el presidente, yo acompañé al presidente Fernández de la Frontera, donde él denunció que eso era un chantaje, ojo, al Estado Dominicano. Sí. Chantaje al que nosotros no podemos permitir, ¿verdad? Una falta de respeto, sí, a una nación, sí, con fueros soberanos, ¿verdad? Y entonces, como si nosotros fuéramos Estados Unidos, opinar de que lo que ellos están haciendo en la frontera. Claro. Por favor. Pero entonces, fíjese, no deja de ser preocupante, naturalmente. Hay mucho que hacer, entonces. Todavía hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Y hay un llamado que aprovecho que no debemos bajar la guardia. Bueno. No debemos bajar la guardia. Los que tienen la guardia arriba no pueden bajar la guardia. No pueden bajar la guardia porque en ese sentido el peligro está ahí. Aníbal está en las puertas. Sí. No está en las puertas, doña Consuelo. Está dentro. Aníbal está dentro. El caballo con lo que muchos han dicho de una quinta columna o lo que sea. Que hay que verlo desde el punto de vista psicosocial también, lo que eso representa. Lo que representa, por ejemplo, en base a esa migración ilegal, lo que representa precisamente lo que es el proceso de haitianización de la sociedad dominicana, que es un peligro. Que es un peligro. Que es un peligro. Ahí. Claro. Que está ahí. Nada más hay que ver la cantidad de partos. Usted y yo sí, hemos visto cómo se ha ido haitianizando la sociedad dominicana. Totalmente. Váyase al 9 a comprar. No. Pase por el 9. No. Ajá. Mira, yo decía... Para que usted vea si hay un solo vendedor que sea dominicano o vendedora. No, mire, y detalle más simple. Por ejemplo, el dominicano, cuando yo era un niño, había un pudor, ¿verdad? Un pudor que se expresaba ante los niños. Cuando un niño se estaba orinando y estaba en mi viaje, se paraba en cosas, se metía en el montecito de espalda. No, pero ahora no. Ahora está pasando lo que yo vi en mi primer viaje a Haití cuando era teniente, que la gente hacía sus necesidades públicamente donde quiera. Bueno, y hay sitios que usted visita, que usted puede ver, no muchos haitianos, pero sí puede ver el tejido social que se promueve en base a esa presencia. Entonces, dando un brinco que nosotros vamos a dar, de acróbata, caemos. Entonces Trujillo tenía una política, caímos en Trujillo, y la muerte de Trujillo, pero tenía una política, es de lo poco que tenía una política, no que Trujillo el 37 y la matanza de... Sí, pero déjeme decirle un detalle interesante. Usted mencionó 2 libros míos. Sí. Fíjese. Trujillicón y Malfini. Por cierto, Malfini, en creol, lo que quiere decir guaraguao. ¿Eso es lo que significa? Claro. Malfini. Malfini es guaraguao. Malfini porque la gente no sabe que el guaraguao tiene un método de matar sus presas, que es elevándolo y dejándolo caer. Pero tiene que ver también con Malfini. Con un detalle interesante, y fueron las frases de Antonio de la Maza, que se le atribuyen a Antonio de la Maza, que dice, ese guaraguao ya no se comerá más pollito. Pollo cuando le dieron el balazo. Que no le dieron ningún balazo. No di que le dieron un balazo en la cara. No. Ahí hay una discusión de los historiadores, pero mi libro Malfini demuestra que no. Que el balazo que tenía Trujillo en el mentón era un orificio pequeño
era un balín de escopeta del único tiro que disparó Antonio de la Maza, de aquella escopeta que prepararon los Visier y compañía. Ajá. Sobrecargaron, solo fue un solo tiro y se escapó. Y uno de los perdigones se le pegó a Trujillo ahí, que por cierto le voló el puente que tenía, por eso el puente aparece dentro del carro, apareció después dentro del carro. Pero yo lo que le quería decir era que mis dos libros, Sí. mira, no es un libro más, no son libros más sobre Trujillo. Resulta que llegó un momento de que en mi biblioteca yo llegué a contabilizar 346 libros de Trujillo. Ahora debe haber el doble más. ¿De verdad? Sí, porque Trujillo se ha convertido en una especie de fascinación de los escritores dominicanos. Muchos dicen que Trujillo vende, o sea que los libros de Trujillo se venden por esa curiosidad que tiene el dominicano. Entonces, yo me limité a escribir Malfiní, no es más, yo creo que es el único libro que es un estudio forense, no sobre Trujillo, sino sobre la muerte de Trujillo. Y el método es cartesiano. O sea, ahí no se especula. Todo lo que se dice ahí tiene que ser sometido al experticio y a la prueba. ¿Me explico? Entonces, Sí, ese es un sí, estudio forense sí. de ese acontecimiento que para mí marcó un antes y después en la vida del dominicano, haciendo la observación, sin entrar en maniqueísmos, que Trujillo gobernó 31 años. Es una figura que no se puede borrar de la historia dominicana. Pero usted insiste en una tesis Sí. que me llama la atención, y es que no podemos analizar a Trujillo como, ay, la dictadura de Trujillo, porque cuando Trujillo, ay, No. sino a partir de la muerte, analizar su muerte para nosotros entender la democracia que queremos. Y la paradoja, por ejemplo, Sí. yo que soy un enamorado de la historia, un curioso de la historia dominicana, ningún gobernante dominicano ha ejercido el poder de la forma que lo ejerció Trujillo, o sea, en la magnitud. Para mí es el último eslabón del autoritarismo clásico dominicano, ¿verdad? Entonces, dentro de ese razonamiento, usted buscarle cosas muy negativas que las tuvo, Claro. con relación, y también cosas buenas a las que yo no me refiero. No. A las que yo no me refiero. ¿Por qué? Porque mis padres y mis abuelos se pasaron junto con la mayoría de los dominicanos Sí. alabando esas cosas. Sí. Alabando esas cosas. Naturalmente, Es cierto. yo pienso que con Trujillo hay que hacer un ejercicio, y de ahí viene el otro libro que se llama El Trujillicón, que son las causas y efectos políticos Sí. de la desaparición de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Entonces, yo le digo de la paradoja, que a usted le llama la atención. Ese señor que ejerció el poder de esa forma, como dice Carazuela, la trágica aventura del poder personal, nadie ha ejercido el poder tan absoluto, el poder absoluto como Trujillo. Entonces, ese tránsito de la cúspide del poder al baúl de un carro. Sí. Y entonces la paradoja. Ese ejercicio del poder duró 31 años. Sí. Quizás más, porque Desde antes. Trujillo comenzó a ser una figura notable en la política desde el año 28, ¿verdad? Pero desde que salió de su casa, de la casa de su hija, Sí. Angelita. Angelita, hasta que cayó abatido, pasaron 15 minutos. Esa es la paradoja. 31 años de poder absoluto que acabaron en 15 minutos Sí. en el baúl de un carro. Sí. Entonces, yo creo que eso debe llamar a reflexión al dominicano. Ese tránsito debe llamar la atención. Porque yo pienso que el dominicano, en todos los sentidos, no solamente con Trujillo, es tardío, pero seguro. Tardío, pero seguro. Tardío, pero Entonces, seguro. cuando Ya usted se piensa... da cuenta
pero mira, pero entonces ya. Y entonces, bueno, y de eso se ha hablado muchísimo, porque la gente busca aquellas cosas que nos gustan a nosotros del bochinchi. Hay gente, yo he oído muchas tesis, que entonces, ninguno de los ajusticiadores de Trujillo lo hicieron por asuntos ideológicos o políticos o por búsqueda de la libertad. Todos tenían razones personales. Es cierto. Entre ellos muchos de sus amigos que participaron en esa conjura. Sin embargo, lo importante es que esos hombres, fíjense que no hablo de Trujillo, asesinaron el miedo de 3 décadas. Ay, sí. ¿Verdad? Bueno, solamente pensar en eso, pensarlo, ya era un compromiso muy delicado. Sin embargo, esos hombres, ¿cuál es el corolario? Que con esa acción ellos les dieron paso a la construcción de una democracia que nos ha tomado 63 años y que no hemos concluido, pero hemos avanzado mucho. Hemos avanzado. En ese sentido. Sí, cuando uno está viendo, y ahora, cuando uno está viendo a Ecuador, cuando uno está viendo a Perú, México que tiene sus elecciones y sale la Claudia, que Dios la ayude, ¿verdad? Dios la ayude. El mismo Estados Unidos con estos dos candidatos que, bueno, que ese es otro proceso también. Ese es otro proceso. Ese es otro proceso. O sea, nosotros con todo y que escogeamos, usted entiende que lo que hay que analizar, que es lo que me llama la atención de su libro, que usted parte de la muerte de Trujillo hacia adelante. Sí, claro. Porque hay gente que lo que quiere es deificar otra vez. No, porque cuando Trujillo, eso no. Mira, no es Trujillo vivo, es Trujillo lo que significó la muerte de Trujillo para usted. En la significación que tuvo, que si usted lo pone a ver desde el punto de vista político, puramente político, ¿no? Yo pienso que fue una transición imperfecta. Y me voy a explicar por qué. Porque debido precisamente, y me recuerda a Neruda cuando hablo de la presencia milenaria de los gringos, ¿verdad? Permanente de los gringos. Yo recuerdo, entonces hay que colegir que esa transición fue manipulada y afectada por la influencia norteamericana. Recuerde que la muerte de Trujillo ocurre un mes antes de la invasión de Bahía de Cochinos. E inmediatamente después vino la crisis de los misiles. Entonces, la obsesión de los norteamericanos de no repetir otra Cuba en el Caribe manipuló esa transición. ¿Hasta qué grado? Hasta que los poderes fácticos del Estado, estoy hablando básicamente del poder extranjero, del poder militar, del poder económico, el de la Iglesia. Y el de la Iglesia. Esos 4 poderes fácticos, ¿verdad? En vez de hacer una transición como pasó con Paz Extensoro, por ejemplo, en Bolivia en los años 50, ¿verdad? Que fue una revolución radical, que finalmente fue manipulada también, pero en el caso criollo, ¿por qué la transición fue imperfecta? Porque lo que pasamos de un trujillismo unipersonal a un trujillismo plural, porque los poderes fácticos se repartieron el poder. Como decía Pedro Pérez en una novela que se llamaba, o que se llama, Los despojos del cóndor, ¿verdad? Tomando en cuenta que el cóndor no es un ave de rapiña, el cóndor es un buitre grande, ¿verdad? Y entonces, en esa tesitura sigue. O sea, se ha repartido hasta el día de hoy. Bueno, general, claro, hasta el día de hoy. Te hablo de mi tesis, yo pienso que, ojo, no solamente el Estado, la sociedad completa, sobre todo las clases gobernantes, no han podido deshacerse del fantasma de Trujillo. Ay, carajo. ¿Por qué? Y te voy a explicar. Permítanos un minutito. Que tenemos que subir, y usted me va a explicar ahora por qué. Del fantasma de Trujillo no nos hemos desapoderado. Ese fantasma está ahí. Ay, carajo. Vamos a subir y volvemos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la tarde.
taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente, esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. La Cámara de Diputados continuó con su trabajo y juramentó a Joel Cabrera Núñez en sustitución de la renunciante Betty Jerónimo, quien fue electa alcaldesa en Santo Domingo Norte. Cabrera Núñez encabezaba la terna enviada por el PRM junto a Altagracia de la Cruz y Oliver Rijo. Mientras la Comisión de Hacienda, presidida por José Francisco Santana Suriel, recibió a la subdirectora jurídica de la DGII, Jorlín Vázquez, para escuchar la opinión de la entidad recaudadora sobre la modificación del artículo 11 del Código Tributario. Además, la comisión especial que preside el diputado Napoleón López Rodríguez se ha reunido en varias ocasiones para estudiar la modificación a la Ley de Aviación Civil, que busca actualizar y regularizar aspectos para adecuarla a los nuevos tiempos. Asimismo, la Comisión de Cámara de Cuentas que preside Rogelio Alfonso Henao estudió la observación del Poder Ejecutivo a la ley de esta institución, que destaca el régimen de sanciones administrativas que ésta puede aplicar. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan, igual que el Banco Central, que trabaja para
para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Descubre la evolución de cocinar. Menos aceite, más salud. Ahorra tiempo, vive más. Eficiencia que inspira tranquilidad. Salud y sabor en minutos. Hay un coco. Hay un coco en Villa Altagracia. Hay un coco en Villa Altagracia. Hay un coco en Villa Altagracia encima de la mata que antes era alta y ahora bajita. Hay un coco en Villa Altagracia encima de la mata que antes era alta y ahora bajita. Agua de coco. Sabe rica. Hay un coco en Villa Altagracia encima de la mata que antes era alta y ahora es bajita, que da un agua rica, que sabe bien buena, reanima, rehidrata, que da para el gimnasio, la casa, la escuela y dura mucho más. Hay un coco en Villa Altagracia encima de la mata que antes era alta y ahora bajita, que da un agua rica, que sabe bien buena, reanima, rehidrata, que da para el gimnasio, la casa, la escuela y dura mucho más. Rica agua de coco, porque la vida es rica. Entonces usted dice que hay una reedición del trujillismo en determinada No, reedición forma. no es la palabra. No es reedición. Yo creo que el Trujillo sigue vivo en la funcionalidad del Estado primero, del Estado que él forjó, ¿verdad? Con niveles de eficiencia, como dice Bosch. Recuérdense que Bosch dijo que Trujillo supo gobernar en un momento dado, ¿verdad? Bueno, y fíjese, Trujillo sigue vivo en la funcionalidad del Estado. Por ejemplo, los presidentes no han podido despojarse de esa facultad autoritaria de Rafael Leónidas Trujillo. Los ministros, cada ministro, con sus excepciones, claro está, son pequeños trujillitos, ¿verdad? En cada una de sus dependencias, pero algo peor. Los ricos dominicanos no saben ser ricos si no es a la manera de su antecedente Rafael Leónidas Trujillo Molino. Son parte de un trujillismo plural que estamos sufriendo con muchas desvueltas. Yo recuerdo, digo, siendo un niño, pero siempre ahí con la presencia de mis mayores que eran políticamente activos. Yo recuerdo que se decía en la época, mataron a Trujillo para imitarlo. Ay, Dios mío. Eso era una espada de Damocles que nadie pensaba, bueno, pero se ha ido reeditando eso. Naturalmente que en esa suerte hemos despojado al Estado Dominicano de la formalidad que tenía ese régimen. Nos liberamos de la brutalidad, de la violación de los derechos humanos, etcétera, sistémica de los derechos humanos y de otras plagas que no podemos obviar. Pero también se perdieron atributos, no en el gobierno, sino del Estado mismo. Que Trujillo cuando iba a sacar un dinero hacía los formularios, aunque eran los cuartos, Trujillo tenía la obsesión de la formalidad. Digo yo que le venía por su formación con la infantería de marina norteamericana, ¿verdad? Yo creo también. Y entonces tenía esa obsesión, no solamente en eso que usted dice. Por ejemplo, mucha gente habla de despojos, que me quitaron mi tierra. Trujillo no quitaba tierra, Trujillo no compraba tierras que le interesaban a precio bien, ¿verdad? Y había que vendérselas. Eso era un despojo también, pero no un despojo como tal, porque había actos de venta, una serie de actos. Pero a Juancito Rodríguez, toda esa zona se le quitó todo eso. Bueno, y eso sería objeto... Con enemigos. Pero bueno, Juancito Rodríguez sí, enemigo, pero mira, yo creo que a Trujillo hay que aplicarle. A Trujillo mira, Trujillo dio pocas entrevistas reales, no armadas. Una de ellas fue a Valeria Lanz, que hay que leerla y yo les recomiendo
que lean esa entrevista de Trujillo de Valerilla Blanz, muy cerca de la verdad, de su verdad. Ahora, hay una frase de Trujillo que yo siempre la uso. Fue una ocasional, unos periodistas le preguntaron, creo que fue a ver un juego de polo a Miami, y entonces le preguntaron, creo que fue sobre una de las cosas que pasaron últimamente, sobre los desafueros de la dictadura, después de la invasión del 59, de la raza inmortal. Trujillo dijo, mire, creo que le preguntaron, no estoy seguro, sobre la muerte de las Mirabal. Otra cosa de esa horrorosa. Y Trujillo dijo, miren, yo soy responsable de todo lo malo que pasa en la República Dominicana, pero también de todo lo bueno. ¿Verdad? Esa es la idea arquetípica que él mismo se había forjado de sí mismo. Yo pienso que Trujillo también, como dice Balaguer, era un histrión, era un actor. Él fabricó un papel despótico, que sufrió la sociedad dominicana por 3 décadas, y ese papel lo actuó. En ese sentido, lo actuó. Yo pienso también que Trujillo, hay que contar que fueron 31 años de gobierno. En esos 31 años, Trujillo desbordó su propia lógica. Su propia lógica. Fueron 31 años. Entonces, en la medida que él fue perdiendo atributos y fue perdiendo colaboradores también de origen, de esa manera se fue desarmando su sentido mismo de la gobernabilidad hasta llegar al horror. Hasta llegar al horror. Entonces, hay que ver. Entonces, usted entonces, para finalizar con esto, porque le quiero hacer una pregunta también muy puntual antes de que terminemos la entrevista. ¿Usted cree que nosotros todos, incluyendo nuestros gobernantes, incluyendo nuestras clases sociales altísimas, recontra altas, altísimas, la del medio y la demás, deberíamos entender que 31 años se acabaron en 15 minutos en el baúl de un carro? Sí, la lección de eso, hay que ponerle un nombre, se llama la extemporaneidad del poder. Del poder, o sea, como dice José José, el amor acaba y el poder también. Y el poder también. Ahora, antes de irnos, bueno, busquen los libros del general, que son magníficos. General, usted como militar y una mente militar, analizando lo que está sucediendo en el mundo, Ucrania, la Franja de Gaza, Europa, que el presupuesto hay que subirlo, el presupuesto militar, Estados Unidos, estamos en víspera de una tercera guerra mundial. Mire, en un evento que se produjo, creo que una semana después del estallido de la guerra de Ucrania, en un evento, tengo que mencionarlo necesariamente, que organizó Rafaelito Núñez en la Alianza Cibaeña, y yo fui de los expositores. Yo te voy a decir, sin pretender ser profeta, yo te voy a decir lo que yo le dije y sigo creyendo sobre su pregunta. Yo tuve la fortuna, no por nada esotérico, sino en base al análisis, mi experiencia militar y el análisis geopolítico, yo nunca pensé en la posibilidad de una tercera guerra mundial. Ahora, que ha transcurrido mucho tiempo, eso. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy seguro, sin entrar en otras consideraciones, ni de una tercera guerra mundial, ni de un conflicto nuclear. No creo. Que fue siempre el fantasma de la Guerra Fría. Yo lo que creo es que estamos en medio de una repetición de la Guerra Fría. Estamos en una nueva Guerra Fría. Una nueva edición de la Guerra Fría. Y el conflicto de Ucrania, el del Medio Oriente, fueron parecidos, por no decir los mismos, que pasó en la Guerra Fría, en la primera Guerra Fría, la Guerra de Yom Kippur, la Guerra de los 6 días, los conflictos de Afganistán, los conflictos con Pakistán, etcétera. Lo único que cambia ahora es que antes, en ese conflicto había 2 socios, los Estados Unidos y la Unión Soviética, la ex Unión Soviética. Ahora el club
nuclear ha crecido. Entonces no podemos sacar del paquete del conflicto de la nueva Guerra Fría, y es un elemento novedoso, a China, por ejemplo, a Corea del Norte y otros países como Pakistán y la India, que siendo subdesarrollados tienen armas nucleares. Yo no creo que el genio salga de la botella, porque si el genio salga de la botella podría significar hasta el fin de la raza humana, como dijo Oppenheimer o como dijo el mismo Albert Einstein. General, muchísimas gracias. Gracias a ti. Sinceramente, usted siempre nos da lecciones. No, la lección siempre me la da usted con su persistencia de su amor a la nación. Amén, igual. Bueno, señores, recuerden que estamos gracias a Plaza Lama, como siempre, a Café Santo Domingo y, por supuesto, gracias al Grupo Rica. Y gracias a los vanilejos con esa Feria del Mango que mañana les vamos a presentar, la Feria del Mango de Baní con Raiza Lara, que va a estar aquí con nosotros. Gracias.